Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de Mira Milosevic. Mira es investigadora principal del Real Instituto Elcano para Rusia, Eurasia y los Balcanes. Es doctora en estudios europeos, profesora del Instituto de Empresa y escritora. Su último libro es Breve Historia de la Revolución Rusa. Hola Mira, bienvenida a Knowledge Waves. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Gracias a ti por estar con nosotros hoy. ¿En qué fase se encuentran las relaciones entre la Unión Europea y Rusia? Bueno, una respuesta corta sería en la peor fase después del final de la Guerra Fría. Y para explicarlo un poco, es que entre 1997 y 2014, Rusia y la Unión Europea eran los socios estratégicos. Dentro de este marco se habían desarrollado varios tipos de acuerdos de apoyo de la Unión Europea a la modernización de Rusia y una serie de acuerdos tanto políticos como económicos, cuyo objetivo era acercar a estos dos actores políticos. Sin embargo, a partir de 2014, después de la anexión de Crimea por parte de Rusia, y el apoyo del Kremlin a los rebeldes prorrusos en el sureste de Ucrania, apoyo militar, económico y político, donde todavía desde 2014 hay una guerra de baja intensidad. A partir de 2014, esta cooperación entre Rusia y la Unión Europea se ha roto completamente. Entonces, a partir de 2014, la Unión Europea ha intentado demostrar que tiene una estrategia para Rusia y sobre todo ha intentado demostrar que quiere desvincularse de Rusia. Y a partir de allí se ha tomado una serie de medidas, entre las cuales desde luego destaca más las sanciones económicas, financieras y diplomáticas. Las sanciones económicas se han renovado cada 6 meses y no es exagerado decir que realmente es el único punto común de los 27 países que forman parte de la Unión Europea. Decir que la Unión Europea tiene una estrategia para Rusia, desde mi punto de vista, es equivocado, aunque este año Josep Borrell, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, ha resumido la estrategia de la Unión Europea en 3 palabras: hacer retroceder a Rusia, contener y comprometerse. Estos 3 elementos que Borrell presenta como una estrategia realmente son continuidad de lo que Federica Mogherini en 2016 en el documento de estrategia de la Unión Europea había nombrado como 5 principios de actuación de la Unión Europea hacia Rusia. Resumiendo mucho, tanto la estrategia de Mogherini como de Borrell es una estrategia de disuasión, de contención de Rusia y, por otro lado, de diálogo, porque hay esta conciencia de que Rusia es nuestro vecino y que estamos condenados de hablar con Rusia. Aparte de la estrategia Mogherini o estrategia Borrell, yo lo describiría en este momento que tanto Rusia como la Unión Europea están en una situación del equilibrio de debilidad, que son estrategias de debilidad, porque hay una interdependencia económica y porque la vecindad obliga a un necesario entendimiento entre estos dos actores. Uh-huh. Y en este contexto, ¿qué riesgos geopolíticos representa Rusia para la Unión Europea? Bueno, primero, Rusia es demasiado grande para la Unión Europea, demasiado grande para integrarse en la Unión Europea, porque no es un país que es más grande que la Unión, es el país más grande del mundo, ¿no? Uh-huh. Luego, hay que tener esto en cuenta. Segundo, lo que hay que tener en cuenta es que Rusia es una potencia revisionista. ¿Qué quiere decir esto? Rusia no está contenta con el status quo del
orden liberal internacional que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo después de la Guerra Fría. ¿Por qué no está contento? Bueno, primero porque cree que los acuerdos que Rusia había llegado en el momento de la desintegración de la Unión Soviética en 1991 no le favorecen, los acuerdos con otras 14 exrepúblicas soviéticas, y sobre todo porque cree que este orden actual no da a Rusia el estatus y el lugar que el Kremlin considera que le corresponde, porque Kremlin considera que Rusia es una gran potencia. Rusia es una potencia nuclear, sin duda alguna, y Rusia es un actor geopolítico muy activo. Dichas estas dos cosas como un marco general, ahora explicaría cuáles son amenazas geopolíticas directas, ¿no? La primera y la más visible y obvia es una amenaza convencional en sentido militar, estratégico y geopolítico. ¿Por qué? Pues bueno, porque la anexión de Crimea en 2014 y la guerra de Ucrania que he mencionado y anteriormente la guerra de Georgia de 2008 demuestra que Rusia está dispuesta a usar todo tipo de instrumentos para cumplir su interés nacional, para cumplir lo que considera que es de importancia para su seguridad y defensa nacional, y sobre todo esto se traduce en lo visible, en lo práctico, que quiere impedir acercamiento de los países exrepúblicas soviéticas, acercamiento a la OTAN o a la Unión Europea, porque quiere mantener su zona de influencia en el espacio postsoviético. Por lo tanto, la principal amenaza está entre la región, en el territorio de los países que están ubicados geográficamente entre Rusia y la Unión Europea. Son países de la vecindad oriental, como se define en la Unión Europea, y son pues Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania. En estos países, todos estos países, hay conflictos congelados, hay una rivalidad muy visible entre la Unión Europea y Rusia. Y por lo tanto, allí tenemos una amenaza convencional militar. Y esto se ha visto en la guerra de Georgia y se ha visto en Ucrania y anexión de Crimea. La siguiente amenaza que yo destacaría es realmente la interdependencia o exagerada dependencia de Europa del gas ruso. El zar Nicolás II en el siglo XIX dijo Rusia solo tiene dos amigos de quien se puede fiar, su ejército y su armada. Hoy en día Putin perfectamente podría decir Rusia se puede solo fiar de tres amigos, de su armada y de su gas, porque el gas es un instrumento de influencia rusa, es un instrumento donde Rusia ha demostrado también, no es ninguna paranoia europea, ¿no?, que puede cortar el gas, que puede subir los precios, que puede chantajear, que puede usar el gas, que es un instrumento muy necesario en Europa, para cumplir sus objetivos políticos y geopolíticos. Esto se ha demostrado y en la Unión Europea hay países que dependen. Bueno, España no depende del gas ruso porque importa gas de Argelia, pero como está la cosa ahora, bueno, hay mucho lío por asunto, bueno, sobre todo por la confrontación entre Marruecos y Argelia. Allí sí. España está como daño colateral, claro, ¿no? Pero hay países que dependen 100% del gas ruso, que son países bálticos, y hay países que, como Alemania, dependen pues alrededor de un 40% del gas ruso. Gas hasta por lo menos 2030 seguro, pero 2050 será una energía, a pesar de que ahora estamos hablando de renovables, de cambio climático, de todo ello, ¿no? Gas y petróleo todavía van a ser
fuente de energía muy necesaria en Europa. Por lo tanto, Rusia lo va a usar, ¿no? He dicho que Rusia es un país revisionista, y lo he intentado explicar cómo esto se refleja sobre todo en el espacio postsoviético, ¿no? de mantener su zona de influencia. Pero esta condición de país revisionista también se refleja en otras regiones del mundo, en el espacio donde hay una rivalidad entre las grandes potencias que es cada vez más pronunciada. Se habla mucho de la rivalidad entre China y los Estados Unidos, sin duda alguna. El siglo XXI va a estar marcado por esta rivalidad, pero también están otras grandes potencias. Entre ellas es Rusia y la Unión Europea, que es una gran potencia comercial y una gran potencia normativa, pero no una gran potencia geopolítica, pues intenta abrirse camino allí. Esto se ve sobre todo en los Balcanes, donde sí a la Unión Europea le importa muchísimo mantener su influencia y su papel protagonista, y Rusia y China obviamente impiden, digamos de alguna manera, este posible protagonismo. Pero también en América Latina, que afecta especialmente a España, por sus tradicionales históricos vínculos con América Latina, pero también por vínculos comerciales y económicos, y cada vez más en África, aunque creo que no hablamos suficientemente de África ni en España ni en la Unión Europea. Por lo tanto, este revisionismo ruso se refleja en demostrar, probar que es una gran potencia. Gran potencia quiere decir que puede decidir sola lo que es su política exterior, lo que es su interés geopolítico, tener una soberanía y autonomía e independencia absoluta en su política exterior. Esto es una gran potencia en términos sencillos de explicarlo, ¿no? No subordinarse, como el Kremlin acusa a la Unión Europea, a liderazgo, en este caso de los Estados Unidos, ¿no? Y los rusos no quieren esto. Y por último, aunque no en último lugar, ¿no? Yo creo que curiosamente a la desinformación, el tema de desinformación es una amenaza para la Unión Europea por parte de Rusia, y este fenómeno allí ocurre algo paradójico, ¿no? Por un lado se ha prestado, desde mi punto de vista, casi demasiada atención, se explica todo ahora con desinformación, pero por otro lado, y por eso digo que es paradójico, no se ha abordado desde el punto de vista estratégico realmente. No creo que falta una conciencia por qué la desinformación es un desafío y una amenaza estratégica para la Unión Europea y para el mundo, ¿no? Parece que vivimos en los últimos tiempos una especie de guerra fría soterrada en la que la desinformación y también los ataques cibernéticos se están convirtiendo en unas armas habituales, ¿no? ¿Qué hay detrás de estas estrategias de desestabilización? Sí. Bueno, has mencionado la Guerra Fría. Se usa mucho este término. Hay una distribución del poder, que es lo que llamamos el orden mundial realmente, sí, que está mutando, que está cambiando, y el mundo sí que se está dividiendo en bloques. Creo que no llegaremos a una guerra fría clásica del siglo XX, pero sí tenemos esta rivalidad entre las grandes potencias que empuja hacia división del mundo. Y en este sentido, la desinformación, la ciberseguridad, obviamente se refleja en esta mutación, se refleja en esta rivalidad geopolítica simplemente porque la tecnología, la digitalización, las redes sociales forman parte ya de nuestras vidas y de un ecosistema político e informativo. Dicho esto, tenemos que hacer la diferencia entre desinformación y ciberseguridad. Ciberespacio es un espacio donde ocurren muchas cosas y desinformación es una parte de ello, ¿no? Desinformación, para que esté claro de qué estamos hablando, desinformación no es una simple fake news, un bulo, lo que se llamaría en España de toda la vida, ¿no? Un bulo.
La desinformación puede ser una noticia completamente falsa, un bulo, pero lo que le distingue de un simple bulo es la intencionalidad, es convertir una información que sea falsa o medio verdadera, o incluso verdadera, en un arma estratégico, claro, en un instrumento estratégico que tiene como un objetivo político o geopolítico, ¿no? Sí. Aquí lo que es importante es la intencionalidad y el objetivo político que hay detrás de ello. Dicho esto, desinformación no es un fenómeno nuevo, se usa en Rusia desde la Revolución Rusa, sí, desde 1917, y antes de ello, incluso sí, en la Rusia zarista, pero hoy en día se ha intensificado el uso de desinformación como un instrumento asimétrico, como lo llaman los rusos, después de la anexión de Crimea y después de esta ruptura de cooperación entre la Unión Europea y Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque primero es muy barato. Segundo, porque la Unión Europea, la desinformación tiene éxito en contexto de vulnerabilidad. Porque por eso he dicho, se trata de noticias falsas o medio verdaderas, y en este sentido es donde desinformación puede florecer. El objetivo último es profundizar, amplificar la polarización social y darle, digamos, una importancia cuyo objetivo final es debilitar al adversario o el enemigo, ¿no? Claro. En Occidente esto se llama la guerra híbrida. Los rusos pueden llamarlo la guerra no lineal, asimétrica, pero creo que el nombre es de menos. Lo que los rusos siempre lo han llamado son operaciones de influencia política, sí, desde los tiempos, desde que ha aparecido. Entonces, desinformación es un problema estratégico porque forma parte de un objetivo más amplio que es, en caso de Rusia, conseguir de nuevo el estatus de gran potencia y ser un jugador geopolítico que puede mantener su autonomía, soberanía e independencia en su política exterior. Bueno, lo que está claro es que logran su objetivo de desestabilización, ¿no? Y que hay una estrategia detrás. Rusia ha financiado la implantación, pues, en muchos países del mundo, de medios como Russia Today, Sputnik y otros muchos, que son herramientas al final, ¿no? Al servicio de la desinformación, del posicionamiento de temas clave para Rusia, ¿no? Absolutamente. Russia Today y Sputnik es agencia de noticias y Russia Today es una televisión, RT se llama ahora. Son 100% financiados por el Kremlin. Son medios oficiales y por lo tanto son instrumentos, pero allí tenemos estos medios rusos y luego tenemos medios afines, muchísimas páginas web, muchísimas, los canales donde se amplifican estas noticias. Y esto es lo que puede ser problema en nuestras sociedades. Bueno, y muchos bots al final, ¿no? El uso de granjas de bots, claro. Los bots, los trolls, las redes sociales en general son lo que... He dicho que desinformación no es un fenómeno nuevo. Lo que le convierte en una amenaza estratégica ahora es la aceleración que las nuevas tecnologías, la digitalización y las redes sociales le posibilitan a amplificar todo tipo de noticias. Por lo tanto, yo aquí veo una amenaza estratégica doble. Por un lado, es una amenaza social porque la gente se nutre de noticias falsas y esto nunca es bueno, ¿no? En nivel social y político. Pero luego hay una amenaza estratégica
en términos militares, en términos no convencionales, pero sí convencionales militares, pero sí militares en el sentido que se ha demostrado, por ejemplo, que en la anexión de Crimea, desinformación ha jugado un papel absolutamente decisivo, porque se habló de los pequeños hombres verdes primero, ¿no? Y luego, que esto fue desconcertante absolutamente en el momento cuando se procedió con la anexión de Crimea. Luego Putin públicamente lo reconoció que eran los rusos. Quiero decir que desinformación no es una cosa baladí, o se exagera su papel o se subestima su papel. Pero, ¿por qué? Porque creo que no entendemos bien, que no se entiende bien qué tipo de amenaza estratégica representa y sobre todo que no tenemos una estrategia de combatirlo, porque las sociedades democráticas ahora tienen fact-checkers, que es muy útil de notar lo que, bueno, esto es una noticia falsa. La Unión Europea tiene su propia agencia de comprobación y ya ha registrado 15.000 casos de falsas noticias. Esto es bueno decir, bueno, aquí están. Esto son falsas noticias. Pero más allá de ello no ayuda mucho, ¿no? Luego, otro enfoque es el enfoque de autorregularización de las redes sociales. Esto hemos visto en Facebook. Sobre todo, esto funciona relativamente. Y luego se pone muchísimo enfoque en la educación de la población, ¿no? Que está muy bien, pero suena muy bondadoso, ¿no? Tiene que ir un poco más allá hacia el pensamiento crítico, claro, ¿no? La capacidad yo creo que falta aquí, lo que falta, desde mi punto de vista, es insistir en la responsabilidad individual. ¿En qué sentido? Yo creo que es exagerado esperar del Estado o de los medios de comunicación o de la Unión Europea que proteja a cada uno de nosotros de ser tonto. Quiero decir que cada persona debe tener un sentido de responsabilidad individual, no divulgar noticias falsas. Se ha demostrado que se divulgan con más facilidad a través de los likes, de las cosas que aparentemente son divertidas. Más se divulgan noticias falsas y desinformación que las noticias verdaderas, ¿no? De peso, sí. Sí. Antes comentabas que no te gustaba unirlos. En cualquier caso, me da la sensación de que son dos herramientas de desestabilización claras. Y los ataques cibernéticos son... en el caso de Estados Unidos, recuerdo antes de verano, en mayo y junio, hubo ataques a las redes de distribución de gas, ¿no? De combustible, y hubo también ataques a la distribución de alimentos, sí, que generó un caos tremendo. Bueno, estado de emergencia. ¿Qué hay Vamos detrás? a ver, ciberseguridad es yo creo que es otro campo que va a empeorar, con 5G va a empeorar muchísimo. Ciberseguridad tiene, aparte de posibles ciberataques, de hackeos, de manipulación, de funcionamiento de infraestructuras vitales, tiene otra dimensión que con 5G va a aumentar, que es la acumulación o robo de los datos. Y muchos analistas dicen que los datos son el nuevo petróleo. Los datos de consumidores, los datos de todos nosotros, ¿no? Las aplicaciones de los móviles, nada es gratuito, aunque nos dicen que es gratuito, sí. Nosotros accedemos nuestros datos a cambio de una aplicación supuestamente gratuita en el móvil. Esto es un nivel personal, pero a nivel de una empresa grande esto puede ser en ciberespacio, digamos, una clara amenaza. En caso de los Estados Unidos se produjo el 2 de mayo un ciberataque muy significativo del gasoducto Colonial, del mayor gasoducto de los Estados Unidos, y allí, después de esto, se produjo un estado de emergencia. Fue el mayor ciberataque a una infraestructura vital, y un mes después se produjo a la mayor productora de carne a nivel mundial, GBS, que obligó a los Estados Unidos a cerrar varias plantas, tanto dentro del país como en Canadá y en Australia.
Biden salió y dijo, lo más probable es que es Rusia, lo más probable. Pero realmente una de las cosas de este tipo de amenaza que engrava la situación es la posibilidad de anonimato, que nunca, casi nunca 100% podemos estar seguros quién es, porque esto los rusos, por ejemplo, pueden hacer un ataque desde India o desde Ártico. Sí. El anonimato y las redes les cubren y luego es muy barato. Por lo tanto, es un problema para largo plazo. Sí. En la reunión que tuvieron Biden y Putin en junio de este año, Biden sacó una lista de 16 compañías estadounidenses y con este gesto yo creo que él quiso intentar a que se llegue a un acuerdo, porque todo el mundo dice, bueno, si hemos conseguido durante la Guerra Fría llegar a un acuerdo de armamento nuclear, por supuesto, ¿por qué no vamos a llegar ahora a un acuerdo en ciberseguridad? Tiene toda lógica, pero también tiene sus problemas, porque es muy diferente. La ciber es un espacio que por ahora creo que no podemos controlar. Y segundo, yo creo que Biden se equivocó, porque al enemigo no hay que darle ideas. Tú no puedes venir con una lista de 16 compañías y decir, oye, a mí esto me importa mucho, por favor no lo toques. Esto es dar al enemigo ideas, por un lado, y por otro es, bueno, ¿y la 17ª compañía qué? Cómo uno elige qué es más importante, ¿no? Entonces yo allí veo no digo que es imposible, que se pueden llegar a acuerdos, pero que es mucho más difícil de controlarlo. ¿Quién cumple acuerdo y no? Con armas nucleares uno tenía inspecciones de cabezas nucleares y aceptarlo, pues bueno, era una manera de controlarlo y era posible, ¿no? Con ciberseguridad lo veo más difícil. Pero bueno, son tiempos que corremos. Sí, sí. La verdad es que son situaciones muy graves las que pueden llegar a provocar, ¿no? Y efectivamente da un poco de miedo. Sobre todo lo que se puede convertir, ¿no? Porque, claro, teniendo la seguridad de que ha sido Rusia, por ejemplo, para Estados Unidos, se generaría un conflicto muy, muy grave, ¿no? Sería un conflicto muy grave. Bueno, en teoría, el artículo, la OTAN, que por cierto, hace unos días Rusia ha roto completamente sus relaciones con la OTAN, que añade a toda esta gravedad de relaciones entre Rusia y Occidente un elemento más. La OTAN los países occidentales han hablado de la posibilidad de tomar un ciberataque y abordarlo con el artículo 5. Que es un ataque a un país miembro, es ataque a todos los países y responder con una respuesta convencional, con un castigo convencional, digamos, por un ciberataque. Luego, también se ha hablado y los Estados Unidos ya ha decidido, no solo hasta ahora lo que se ha hecho en ciberseguridad en los Estados Unidos, que lleva avanzadilla en ello, son respuestas de disuasión, que son difíciles de llevar a cabo, porque si tú durante la Guerra Fría dices yo tengo arma nuclear, y hoy en día nadie se atreve a atacar a Rusia porque es una potencia nuclear. Esto es un instrumento de disuasión fantástico. Pero en ciberseguridad, si tú dices yo tengo un instrumento de disuasión, tú ya descubres a tu enemigo tu instrumento de pararle, ¿no? Y él puede inventar la cosa siguiente, ¿no? Y por lo tanto no puedes descubrirlo lo que tienes. Claro. Pero bueno, existe elemento de disuasión. Y existe la defensa, que es hasta ahora lo que ha funcionado muy bien, son los firewalls estos que funcionan como las paredes que protegen nuestra intimidad dentro de nuestro ciberespacio, ¿no? Pero ahora los Estados Unidos desde el año pasado van un paso más, que es ciberseguridad ofensiva,
que se dan el derecho de atacar ellos primero, porque si sufren muchos ataques, pueden que no respondan inmediatamente a uno de ellos, pero se reservan el derecho de atacar en otro momento. Y esto lleva a un mayor caos aún, ¿no? Sí, desde luego, desde luego. Uno de los grandes temas a nivel global es la crisis climática. Próximamente se celebra el COP26, ¿no? en Glasgow. ¿Qué papel crees que van a jugar dos países clave, como son Rusia y China, en este...? Bueno, en unos días habrá reunión a la que no van a acudir Xi Jinping ni tampoco Vladimir Putin. Definitivamente ambos han declinado la invitación. ¿Una declaración de intenciones? Es una declaración de intenciones simbólica en el sentido que el Occidente siempre cuando habla de Rusia y de China, habla de esta estrategia de dos pilares, ¿no? Por un lado está disuasión y contención, en caso de Rusia sobre todo, y por otro está el diálogo, porque pues tenemos que hablar, porque esto es la diplomacia, etc., ¿no? Y dentro, y uno dice, bueno, ¿y de qué podemos hablar con ellos si nos están comiendo terreno con ambos actores, ¿no? Tanto con China como Rusia? No hay que olvidar que China es el país número 1 del mundo que contamina más, sí. Luego está los Estados Unidos, India, y en el cuarto lugar está Rusia, ¿no? Ellos, la contaminación y cambio climático afectan a China y a Rusia incluso más que a los países occidentales. Si la temperatura en el mundo por cambio climático ha subido 1,5 grados, en Rusia ha subido 3,5 grados. Y hace unos días Vladimir Putin en la Duma habló de la conciencia del peligro del cambio climático. Por lo tanto, yo creo que la declinación de acudir a la reunión es un acto simbólico, en el sentido nosotros nos reservamos el derecho de escalar este conflicto. Vosotros nos necesitáis y ahora vamos a jugar con ello. Y por otro lado, sí, sus equipos van a acudir. Quiero decir que cuando se dice de qué podemos hablar con Rusia y China, siempre se dice de terrorismo y de cambio climático. Son dos áreas donde se puede hablar, con Rusia desde luego. Y yo creo que a pesar de que los presidentes no acuden a esta reunión, yo en esto creo que me puedo permitir ser optimista y que Rusia y China a su manera participarán en ello. Hay una pérdida de confianza generalizada en las instituciones, en la política, en el periodismo, en los medios de comunicación. Y ahí como sustrato está la desinformación. ¿Qué papel crees que deberían jugar los medios de comunicación pues ante la polarización, ante la pérdida de confianza, etcétera? Bueno, como hemos hablado, como hemos dicho, desinformación en general tiene el objetivo de profundizar en la polarización social. Esto muchas veces consigue porque los medios de comunicación tradicionales, de lo que llamamos de toda la vida, están perdiendo espacio frente a los medios digitales, a las páginas web, a las redes sociales, ¿no? Entonces, una de nuestras aspiraciones y de nuestros objetivos de las sociedades democráticas debería recuperar la importancia de los medios convencionales y sobre todo ellos deberían ganar una mayor repercusión, porque ellos son profesionales. El problema de las redes sociales y de digitalización y de las nuevas tecnologías es una democratización de la información. Quiero decir que cada uno puede ahora generar una información, falsa o verdadera. Prácticamente la lanza al Twitter o por WhatsApp o donde sea. Y esta rapidez es lo que realmente está disminuyendo el papel de los medios tradicionales. Pero
yo creo que siguen existiendo muy buenos medios y muy buenos periodistas, sí, y que al final esto cuenta, ¿no? Y lo que he dicho, no podemos, pero desde luego no podemos y no debemos esperar que ellos nos protejan de ser tontos. Que cada uno tiene que poner su granito de arena allí. La responsabilidad individual. La responsabilidad individual, sí. Y para concluir, Mira, nos gusta mucho hablar en Knowledge Waves del propósito de las empresas, del propósito de las instituciones. En los 2 últimos años hemos tenido todos tiempo de reflexionar, ¿no? por las circunstancias que hemos vivido. ¿Cómo ha afectado este periodo ¿Cómo te ha afectado? ¿A qué te ha llevado? ¿Cómo ha interferido en tu propósito vital? Bueno, yo siempre he hecho lo que he querido. Quiero decir, en sentido de... bueno, lo que he querido, he elegido emigrar de un país por ejercer libre albedrío, sí, y he sobrepuesto algo desconocido y arriesgado a algo conocido, pues bueno, por un deseo de un proyecto vital que tampoco tenía muy claro. Por eso yo diría que es muy importante siempre hacer cosas desde la libertad, aunque uno no es arriesgarse, ¿no? Ajá. Durante la pandemia yo esto no he cambiado. De esto creo que la pandemia, bueno, lo que me ha dado la pandemia es una pizca mayor de nostalgia, eso sí, de nostalgia de mi país, de mi familia, de mis amigos, uh-huh, todos. Mis amigos son como collares de perlas rotos, están en todas partes, ¿no? Y yo creo que sí, aparte de confirmarse que uno tiene que siempre hacer lo que le da la gana dentro de unos límites aceptables, obviamente, lo que quiero decir, actuar con libertad, es dar mayor valor a la vida personal, a las relaciones personales, a los que uno, o por lo menos yo, que trabajamos mucho, ¿no? Uh-huh. No damos siempre el valor, ¿no? Y durante la pandemia hay que agradecer la compañía de mis gatos, por supuesto, aparte de mi familia. Estupendo. Mira, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias. El placer ha sido mío. Gracias. Gracias.